Hola, saludos fraternales para todos los participantes. Gracias a Dios que nos ha permitido compartir una vez más su vida divina y sobre todo su divina palabra. Vamos a empezar ahora una parte muy importante de nuestro estudio del Pentateuco. En la sesión anterior habíamos visto que dentro de los elementos del temario del Pentateuco vimos los dos primeros, de los primeros puntos. Uno, la ubicación espacio-temporal de los acontecimientos y lo que yo llamo el punto de partida. Ahora, a partir de estas sesiones en adelante, vamos a ver el desarrollo del punto tercero, o sea, los desplazamientos de los israelitas, desplazamientos histórico-geográficos que estuvieron haciendo a través de su vida antes de quedar establecidos en Canaán, Palestina o Israel, como se quiera llamar. Entonces, ahora vamos a empezar pues el tercer punto. Y lo vamos a hacer con este esquemita que está puesto también en los apuntes para que ahora que se lo suban, lo pueden ustedes sacar del internet para ponerlo en su computadora, en celular o la televisión, o pasa a ponerlo por escrito, sacarlo por escrito, ¿verdad? Para que se los impriman, de manera que son diferentes maneras como pueden ustedes tener a su disposición lo que aquí vamos hablando. El esquema será este. Primero, el título de este esquemita introductorio le llamo yo Textos mesopotámicos en relación con Génesis 1:11. Eso va a ser interesante porque este primer tema referente a lo que estamos hablando nos va a ayudar a ir comprendiendo un poquito más, a entender esos capítulos que pues pienso yo que no están bien claros para mucha gente, ¿no? A ver si con estos estudios algo más se nos aclara, ¿no? Bueno, por una parte vamos a ver las 6 tradiciones que se contienen en este texto bíblico. Ahora en esta primera parte de los textos mesopotámicos vamos a ver los 3 primeros. Y lo vamos a hacer así. ¿Qué temas o qué textos de los mesopotamios se conectan con el tema de la creación? Que sería el punto primero. Bueno, aquí en este desarrollo tenemos 3 aportaciones de los sumerios, de los babilonios y de los asirios. De parte de los sumerios tenemos un texto que se llama En alabanza del Asadón. Va a ser lo primero que veamos. Después la aportación de los babilonios con dos textos muy importantes, el Enuma Elish y la épica de Gilgamesh. De parte de los asirios, pues hay unos fragmentos que yo no he podido ahorita encontrar en el internet. Se los señalo nada más así a modo de información, pero no les puedo poner la cita literal porque digo, no la he encontrado ahorita en el internet. Son 2 fragmentos, fragmento K, 3445, y el fragmento 5413 llamado Inscripción de Sennacherib. Con esos textos, los asirios nos dan su aportación sobre la creación. Luego vamos a ver dos temas acerca del hombre. El primer tema, que será ya siguiendo el orden
el orden de los textos sería el segundo tema, sería el origen o creación del hombre. Tenemos como textos mesopotámicos la aportación que nos da el Enuma Elish y la época de Atrahasis. Luego un artículo, ya si lo quieren ver, pues sería conveniente. El hombre en la perspectiva mesopotámica, pero es un artículo, ya no son textos de los mesopotamios. El tema 3 sería la situación del hombre que fue creado. Aquí entraría el tema del paraíso, donde vamos a ver ese desarrollo del paraíso en el poema de Enki y Ninhursag. Veremos también cómo nos describen la tentación y caída del hombre en el texto de Enki y Ninhursag. Y por lo pronto serían los 3 temas que nos vamos a reportar. Ya en la siguiente sesión vamos a ver los otros tres temas para completar los capítulos del Génesis del 1 al 11. Ahora es muy importante también que nos demos cuenta de un concepto que nos va también a ayudar. Este concepto que llamo yo el antropoformismo, que es una forma literaria, nos va a ayudar también con el punto de partida para irnos adentrando en la sensibilidad de los mesopotamios, porque eso es muy importante, esa actitud para poder entender su lenguaje o las aportaciones que ellos nos han dado. ¿Qué podemos decir ante este concepto de antropomorfismo? Bueno, primero que todo viene del griego antropos, significa hombre, y de morfé, una forma. Entonces, es un dispositivo literario originalmente que implica atribución de cualidades humanas a los seres divinos. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Aunque el término más tarde se refiere a la naturaleza y a los animales, objetos o fenómenos naturales. Desde los inicios de la modernidad conductual en el Paleolítico Superior, hará unos 40.000 años, hay ejemplos de figuras zoomorfas, es decir, objetos en forma de animal, que pueden representar la primera evidencia que tenemos de antropomorfismo. Una de las figuras más antiguas conocidas es una escultura de marfil, el hombre león de Alemania, una figurilla de un ser humano con cabeza de león con cerca de 32.000 años de edad. En la religión y mitología se llama antropomorfismo a la consideración de los seres divinos como de forma humana, o también el conocimiento de las cualidades humanas de estos seres. En las mitologías antiguas frecuentemente se representaba lo divino como un dios o como dioses con formas y cualidades humanas. Estos dioses se parecen a los seres humanos, no solo en la apariencia y en la personalidad, sino que exhiben muchos comportamientos humanos que se utilizaban para explicar los fenómenos naturales, la creación y los acontecimientos históricos. Estos dioses se enamoraban, se casaban, tenían hijos, libraban batallas, empuñaban armas y montaban caballos y carros. Algunos dioses antropomórficos representaron determinados conceptos humanos, como el amor, la ceguera, la fertilidad, la belleza o las estaciones. Exhibieron cualidades humanas como la belleza, la sabiduría y el poder, así como las debilidades humanas como la codicia, el odio, los celos y la ira incontenible.
Entonces, que no se nos haga raro ver que todos estos entes se traten como divinidades, ¿no? Es una manera, pues, de personalizar o hacer presente estos términos en forma de dioses, ¿no? Ahora, dioses griegos como Zeus y Apolo fueron representados a menudo en formas humanas, exhibiendo los rasgos humanos encomiables y los despreciables. El antropomorfismo en este caso se denomina antropoteísmo. 4. Los eruditos bíblicos han dividido el antropomorfismo en dos tipos. Tipo corporal, cuando trata de describir a Dios como teniendo manos, pies, fosas nasales, etc. Antropomorfismo como personalidad caracterizan los comportamientos de Dios o la naturaleza de Dios de acuerdo con rasgos tales como la ira, dulzura y misericordia. El antropomorfismo se distingue de la teofanía, en la que Dios aparece en forma corporal, pero no para describir elementos invisibles de Dios, sino para decir que Dios está allí en determinada situación o lugar. Los antropomorfismos son un tipo de personificación o prosopopeya que se utiliza en el contexto religioso. Tenemos algunos ejemplos de antropomorfismo en la Biblia. El brazo de Dios, Job 49, la mano de Dios, Job 19:21, los ojos de Dios, Deuteronomio 11:12, el dedo de Dios, Éxodo 31:18, y la frase, el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:19. Ahora, este esquemita lo vamos a desarrollar viendo ya los textos un poquito más en particular. Entonces, tradiciones históricas del ambiente mesopotámico, pero en este punto que vamos a desarrollar se trata de las tradiciones históricas de los mesopotamios. Ellos son los que originaron toda esta temática, toda esta manera de hablar, y vamos a empezar con ellos para llegar lo más posible al fondo de estos conceptos. Sobre la creación tenemos la cosmogonía sumeria. Está ubicada este concepto en el poema sumerio en alabanza del Asadón. Un breve esquema, algunos de los elementos que se contienen en el respectivo texto. Hizo aparecer de veras lo necesario. Se afanó en separar el cielo de la tierra para que la semilla del país salga de la tierra, para hacer brotar un comienzo en Ushuaia. Ahora, aquí les voy a poner el texto que está a la mano de esta tradición, ¿no? Y uno de los ejemplares que ha llegado hasta nosotros lleva fecha del año 7 del rey de Babilonia, Sansuiluna, alrededor de 1949-1712 a.C. Pero la obra es sin duda más antigua y se puede remontar en los comienzos del siglo XX a.C., por consiguiente, ¿no? Ahora, respecto del texto y también de los demás textos que les voy a ir presentando, me van a hacer favor de leerlos primero que todo, leerlos atentamente, y van a adoptar 3 actitudes ante estos textos, según se va a ir indicando. La finalidad de esto es que logremos asimilar lo más posible la mentalidad de los mesopotamios, ¿verdad? Ellos no los van, en sus textos nos los dicen con sus propias palabras que usaron en su época, de acuerdo al tiempo de cada documento.
y así están establecidos. Ahora a nosotros nos toca ver cómo traducimos, por decirlo así, esos textos, esas palabras a nuestro lenguaje y así darnos cuenta a qué realidad física de las que ya enumeramos se están refiriendo. Entonces, lo primero que van a hacer es leer atentamente y tratando de entenderlo y sobre todo tratando de asimilarlo el modo de expresarse de los mesopotamios. Tal vez sea un poquito difícil este ejercicio, pero vale la pena hacerlo, ¿verdad? No estar leyendo directamente los textos mesopotámicos con nuestra mentalidad, pues sería, pues no llegaríamos a la verdad completa, original cuando menos. Entonces aquí se requiere ese ejercicio, si es posible cambiar de mente, hasta donde es posible decirlo, ¿no? Y asimilarlo, ¿no? Como ya lo he expresado en otros lugares, pensar, sentir, querer, actuar al estilo, en este caso, Mesopotamia. Entonces eso va a ser lo primero que hacen, ¿verdad? Leer el texto así con esa mentalidad. ¿Qué dicen con su lenguaje, con el lenguaje que está expresado en el texto? Los mesopotamios. Segundo paso será, pues, por decirlo así, una traducción. Traducir ese lenguaje percibido y captado en el primer paso a nuestro lenguaje actual. ¿Cómo pondrían esas enseñanzas que nos dan estos personajes con su manera de expresarse? ¿Cómo lo pondrían ustedes en el lenguaje actual? Ya no con lenguaje o mentalidad mesopotámica, sino con lenguaje propia de nosotros, de nuestro modo de ser, de pensar. Nada más que aquí les quiero recordar que pues no se trata aquí de distorsionar los textos, ¿verdad? Sujetarnos lo más posible a la realidad, ¿no? No se trata de decir, yo pienso que quisieron decir esto, yo creo o considero. No, porque eso sería interpretarlos desde fuera. Y para poder captar la mentalidad, la sensibilidad mesopotámica, hay que actuar desde dentro, desde ellos. En este segundo paso sería pues ya combinar, ¿verdad? El decir, el modo de expresarse de los mesopotámicos y el nuestro. Pero aquí pondríamos, según nosotros, según nuestro modo de expresarnos, qué quisieron decir con ese lenguaje los mesopotámicos. Y el tercer paso sería qué realidades físicas tratan de mostrarnos. Ellos. Yo veo que me presentan esto, yo veo que me presentan el otro. No. Ahorita hay que estar basándonos en ellos. ¿Qué realidades físicas? Aunque a veces nos parezcan pues, que no existieron. Ya después vamos a hacer valoración de todo esto, pero por lo pronto vamos a tratar de entender qué quisieron decirnos ellos. ¿A qué realidades ellos se están refiriendo con esos textos, con ese modo de expresarlos? Esas tres actitudes van a ser muy determinantes en la lectura funcional de los textos mesopotámicos que les voy a ir poniendo. Ya en la guía de lectura, pues ya ustedes se les van a poner preguntas para que ustedes ya con su compartir, ¿verdad? Si es que lo van a hacer en el círculo bíblico, el compartir de todos y cada uno ya irá pues dando otros resultados, otros efectos, aunque pues, también lo pueden hacer la lectura personal. Yo no me opongo a que el que quiera hacer este ejercicio de la guía de lectura personalmente lo haga, no hay problema, no hay inconveniente, puede actuar totalmente con absoluta confianza. Pero siga por favor los pasos que se van dando para que los equipos, los círculos bíblicos los vayan haciendo y no dejen de dar sus aportaciones personales como quiera que sean. Bien, ahora pasamos a la otra aportación de los mesopotamios. ¿Qué nos dejaron dicho los babilonios acerca de la creación? Bueno, primero
hay que ver lo que quisieron decirnos así desde fuera, ¿no? Después de haber sustituido a Mumu con Tiamat ya en Lid con Marduk en Babilonia y con Ashur en Nínive, los acádicos describieron en 7 tabletas de arcilla sus creencias sobre la creación del mundo. El Enuma Elish tuvo una finalidad eminentemente litúrgica que se recitaba en el 4º día durante las fiestas del día primero de cada año. Datación. No hay acuerdo general acerca de su datación. Algunos de los textos provienen del primer milenio antes de Cristo. Un breve esquema acerca del Enuma Elish, o sea, la epopeya babilónica de la creación. En la tableta 1, el breve esquema que yo les pongo, que después se va a estar desarrollando en el respectivo texto. Se puede reducir a estas expresiones. En lo alto, el cielo no había sido nombrado, y en lo bajo, la tierra no había sido mencionada con un nombre. Solamente existían desde un principio Tiamat y Yapsu, la primera pareja. Después vienen las generaciones o la creación de los dioses por parejas: Lagmu, Lahamu, Anshar, Kishar, Anu, que da origen, procrea a Nudimod. Entonces presentan 2 principios primordiales, Tiamat y Yapsu. Y después, ahí en el mismo texto, se describe la naturaleza del dios Apsu, el nacimiento del dios Marduk, la lucha contra Tiamat, generaciones de los monstruos y la exaltación de Kingu. Ahora, respecto del texto, recuerden lo que habíamos dicho, ¿no? Van a guiarse, ayudarse de estas preguntas, ¿no? ¿En qué palabras del texto se encuentra el contenido del esquema? Ya ustedes, o en particular, o en los círculos bíblicos lo van no a discutir, no, a proponer. Aquí no se trata de que a ver quién piensa mejor, quién lo hace mejor, no. Cada quien va a dar su aportación de acuerdo a su modo de pensar o de ver las cosas. Y todo, como digo, siempre dentro de un gran respeto. No va a haber contradicciones, controversias, no que tú estés equivocado, yo te digo que lo mío es lo que no vamos a quitar absolutamente todo eso. Simplemente aportaciones y serán recibidas y aceptadas. Y el otro punto, ¿qué realidad o realidades se están refiriendo? ¿Qué criaturas? Bueno, ¿qué criaturas fueron creadas? Aunque a nosotros nos parezca que no puede ser eso, pero estamos hablando de ellos. No estamos hablando por ellos, sino de ellos. Bien, ahora pasaríamos a la cosmogonía asiria. Aquí como les digo, no encontré yo los textos en los cuales se los podría yo demostrar para hacer ver pues que la realidad, ¿verdad?, que nos expresaron con sus propias palabras los mesopotamios. En general, sigue el esquema babilónico, sustituyendo a Marduk con Ashur y a Babilonia con su capital. Así que esa es una de las diferencias, pero el contenido puede ser que es igual. Está en el fragmento K 3445, RM 396. Describe, esta sería la descripción. Anshar es la ciudad de Ashur
y de las otras criaturas, y en especial los años y tiempos y días. Dice entonces la recensión, porque yo la tomo como una recensión, no como un texto literal, ¿no? Había una masa caótica. Ashur, que es el dios de los asirios, crea el cielo y la tierra, sostiene los Igigi y los Anunnaki, crea el cielo de Anu, el infierno y la totalidad de los hombres. Fija los destinos y el calendario festivo del quinto y séptimo día. Ahora hay que notar esto. En toda la zona de la luna fértil se había formado acerca de la creación un esquema literario común a todos los sabios como vehículo de ideas cosmográficas y de conceptos teológicos muy semejantes, que conservaban un origen común y un común patrimonio cultural. ¿Cuáles eran los puntos que ellos desarrollaron o que se desarrollaron en este fondo común? 1. Todos admitían como elementos primordiales el océano y el abismo, amalgamados conjuntamente como materia informe y tenebrosa. Tales elementos son creados y eternos. 2. De ellos por generación nacen los dioses cósmicos que forman una vasta teogonía, eneada, ogdoada, o las esferas cósmicas, etc. 3. Continúa con un demiurgo, algunas veces más de lo que ordinariamente es el dios principal del templo, donde se ha formado la cosmogonía por medio del viento, por la palabra, propia voluntad, crea otras cosas. 4. Pero primero debe luchar contra los monstruos del desorden y de las tinieblas. Se tiene así, por tanto, una teomaquia, que es lo que origina precisamente lo que serían los fenómenos atmosféricos, ¿no? 5. Por demás, la creación se realiza por separación de los elementos primordiales. 5. El elenco de las criaturas por hacerse cambia según la región donde la cosmogonía es narrada. En Sumer aparecen los canales, en Egipto el desierto, los ríos en Siria y Fenicia. 7. Y todos admiten una creación especial de la humanidad que consta de un elemento divino, la sangre de un dios y de fango. 8. La creación de las estrellas y de los astros está en función astrológica. 9. Además de la narración de la cosmogonía, tiene un fin litúrgico, por ejemplo, la glorificación del Creador o del Dios del templo donde nació la cosmogonía. Respecto de los pisos del universo, algunas obras así astrológicas o teológicas iban acompañadas de un comentario explicativo. 2 de estos comentarios nos han conservado una descripción del cosmos tal como entonces se lo presentaban. La versión más corta de esta descripción, en una tablilla posterior al año 1000 a.C., pero muy cerca de esta fecha y de un contenido mucho más antiguo, es el siguiente. El cielo superior es de piedra Ululudanito, es el de Anu. El cielo medio es de piedra Sagilmut, es el de los Iyigu. El cielo inferior es de piedra Ashpu, es el de las estrellas. La versión más larga, que es posterior a esta corta, describe así los pisos del universo. El cielo superior es de piedra Luladanito, es el de Anu. Allí él hizo habitar a 300 Iyigu. El cielo medio es de piedra Sagirmun,
es el de los Igu. Ocupó un lugar en un santuario de lapislázuli, encendió allí una lámpara de ámbar. El cielo inferior es de piedra, Ashpu es el de las estrellas. Allí dibujó las constelaciones del zodiaco de los dioses. Los fundamentos de la tierra superior, allí hizo yacer a los soplos humanos. La tierra media, allí hizo habitar a su padre Ea. La tierra inferior, allí encerró a 600 Anunnaki. Ahora, viene la segunda tradición mesopotámica, que es referente al origen del hombre. Esta información se contiene dentro del ambiente sumero-acádico. El A, se la señalo con A, la épica de Gilgamesh, en Anet 73-98, y con B, la épica de Atrahasis, que está en Anet 99 al 100. Con la letra C, el Enuma Elish, que señala el Anet en los números 60 a 72, y la D, a Enki y Enlil. Un breve esquema, según la épica de Atrahasis. Enki propone un plan de salvación, crear sustitutos para los dioses desfallecidos. Vamos a ver que estos sustitutos serán los hombres. Pormenores del proyecto de Enki. Realización del modelo humano de acuerdo al proyecto de Enki. La historia primitiva, entre comillas, de la humanidad y la intervención del muy sabio. Ahora, aquí enseguida les pongo el texto y ya sabemos los 3 pasos que van a hacer para su lectura funcional. Primero, pues, léelo tal como está allí, sin intentar darle interpretación o querer corregirlo o querer decirle que quiso decir esto y no lo puedo decir, no. ¿Cómo es allí? Lo que ellos dijeron y basta. Y el otro paso pues, será pues, que eso mismo que dijeron ellos con sus propias expresiones, ahora ustedes con su propio lenguaje digan, esto es lo que quisieron decir. Ahora sí, en este segundo paso sí se vale esto. Pero ya se dio el primero. Y el tercer paso es tratar de decir a qué realidades físicas se refirieron ellos, no nosotros. Nosotros aquí nomás somos como espectadores, ahora estamos esperando su información para que sepamos cómo se fue el desarrollo de la obra de la creación del ser humano. Ahora aquí pongo, ¿verdad? Después del texto, después de este texto, pues, de la épica de Atrahasis, pongo pues en otros textos cuál es el resumen o recensión acerca de la creación del hombre respecto o contenida en estos diferentes textos. Bueno, aquí las letras al principio del nombre del tema es el texto respectivo, ¿no? Bueno, 1. El creador es el dios Aruru. En A también es la diosa madre Mami. Para los sumerios es el dios Ea, llamado Nudumun, procreador del hombre. Esto se ve en el texto A. En los textos de Nippur es la triada An, Enlil y Enki. Solo como usurpación en textos posteriores, el creador será la diosa Ninhursag y también Marduk. 2. Hay una deliberación por parte de los dioses. Los dioses, en la obra de la creación del hombre, deliberan entre sí. También el creador delibera entre sí. Crea entonces en A y crea ahora. En B, quiero coagular sangre. Quiero hacer existir huesos.
quiero crear a Luyu, Anulu será su nombre. En verdad, quiero crear a Luyu en el texto C. Bien, ¿cuál es el fin de la creación? ¿Para qué crearon los dioses al ser humano? El hombre fue creado para que Enkidu, el salvaje, luche contra Gilgamesh y así Uruk esté en paz. En el texto A, para que lleve el yugo y la suma de la creación. En el texto B, para que sea el encargado de servir a los dioses, para que pueda estar a su servicio. En el texto C, para el bien de su rebaño sagrado, la humanidad tuvo vida. En el texto C. 4. Materia usada por el Creador. Aruru tomó un trozo de arcilla y lo diseñó. En el texto A, con la carne y la sangre de un dios muerto. Fue empastada la arcilla con la cual fue plasmado Luyu. En el texto B, fue formado con la sangre de Kingu. 5. La naturaleza del hombre. Enkidu fue concebido como Sikru, imagen y evocación del dios Anu. Es en el texto A. En el texto B, Luyu es un dios, hombre, hecho Ukala, Magrusa, es decir, su correspondencia. El número 6, el número de los creados. Solo fue creado Enkidu el valiente, el vasallo de Ninurta. En el texto A, también toda la humanidad, es decir, 7 hombres y 7 mujeres, personificada por Luyu. En el texto B, o también Luyu, Anulu, en el texto A. La humanidad, en el texto D, o Kuya, o en general los hombres, el pueblo, el país. 7. Estado de la humanidad. Los hombres estuvieron en el estado primitivo, familiares con las bestias. En el texto A, desnudos y herbívoros. En el texto D, y por parejas de marido y mujer. Por consiguiente, este texto se conecta con Génesis 1, 26, 31, 2, 7, 15, 18, 21, 22. Viene la tercera tradición, también referente al ser humano, la tradición mesopotámica acerca de la situación del hombre. Bueno, tenemos aquí un esquema del acto creador. Nos habla del paraíso. En Anet lo tenemos en la página 38-41, Enki y Ninhursag. En la 47-52, Gilgamesh y la tierra de los vivos. Vamos a ver en Enki y Ninhursag su esquema. La tierra pura de Dilmun y Ninhursag. Las tribulaciones de Enki y Ninhursag y la curación de Ninhursag de Enki. El texto. Enki y Ninhursag, la creación del Dilmun. Aquí vamos a hacer la lectura funcional de la misma manera que lo hemos venido haciendo con los anteriores textos, ¿no? Ustedes traten de hacer su lectura, si es posible, aunque estén en grupo, en los círculos bíblicos, dense un momentito para hacer una lectura personal, o si la quieren hacer una lectura en voz alta del texto, y todos estarán oyendo, siguiendo esa lectura, para después hacer las respectivas aportaciones personales y en grupo. Entonces aquí está el desarrollo de esa creación del Dilmun, así le llamarían ellos a lo que llamamos nosotros paraíso. A ver en qué rasgos contienen para que nos demos cuenta después en qué se basó nuestro texto bíblico para hablar precisamente
de ese, de ese tema. Entonces aquí con esto se quedaría ya resuelto la primera parte, por decir así, de este conjunto de tradiciones acerca de la creación y 2 puntos acerca del ser humano, su creación y cuál es o cómo se explica la situación en que el ser humano se encontraba según los mesopotamios. Entonces todo eso lo van a ir ustedes tratando de asimilar, siguiendo el proceso de los 3 pasos, ¿verdad? Hagan su lectura y después, cuando estén en el círculo bíblico, pues van a hacer sus aportaciones, ¿verdad? Como digo, el que la haga personalmente, pues por favor, hágala con toda la confianza, y si tiene algo que decir, cualquiera que sea el tipo de lo que trate de proponer, ya sabe, hágalo llegar, por favor, para que estemos enterados todos. Ya en el círculo bíblico, pues acuérdense, ¿no? Cada uno de los miembros va a hacer su aportación. Por favor, yo insisto mucho, que no haya controversias, que no haya querer corregir lo que acaba de decir el compañero, no, nada de eso. No se trata aquí sino de que cada quien me da su modo de pensar o de entender la situación, por favor, actúe. Ahora, si quieren hacer después de cada una de las guías que se van a ir presentando, un resumen, un cuadro sinóptico de las aportaciones, sería muy interesante, porque eso nos ayudaría a todos, ¿verdad? Primero a los integrantes del círculo bíblico. Y luego, pues si lo podemos subir, ¿por qué no? Podemos subirlo para que la mayoría de la gente también vea las aportaciones de cada persona o de cada círculo de estudio. Así nosotros pues nos vamos a ir enriqueciendo con las aportaciones de cada uno. Entonces, tengan ese cuidado. Aquí también les dejo, les propongo ya el mito de Enki y Ninhursag. El mito de Enki y Ninhursag es relatado en las tablillas que tratan de la época de Ur III y Paleo-Babilonia, de la antigua Mesopotamia. Fíjense mucho en estos datos así, en esas fechaciones, aunque sean genéricas, como estas aportaciones ya son muy antiguas, más de lo que queremos pensar. Ya desde esa época hubo gente que se preocupara de ver las realidades y cómo sentían ellos de esas realidades y cómo lo expresaron. Y esas expresiones es lo que formó el fondo común en toda la fértil media luna. Y eso es lo que nosotros ahorita tenemos, ¿no? Como testimonios de sus reflexiones. Y entonces es importante saber esto, que y luego sobre todo hacer la distinción de las observaciones de los mesopotamios. Ahí más o menos están señaladas sus fechas aproximadas, sino que son exactas, aproximadas. Y luego comparar con la fecha de la reflexión que hicieron los israelitas en la época del Yahwista. Vamos a ver la diferencia de tiempo y lo que esto puede significar para poder explicarse el contenido de la aportación de los mesopotamios y cómo debemos nosotros ya de entender esto, ¿verdad? Y darnos cuenta, convencernos de que no son mitos o irrealidades, sino que son modos de expresarse respecto de la experiencia de unas realidades físicas, como son el Sol, los astros, los planetas, y luego los fenómenos atmosféricos, y luego está la convivencia con animales o con vegetales o rodeados de agua, ¿verdad? En diferentes formas.
Todas esas son las realidades, ¿verdad? Cómo las concibieron ellos y cómo las expresaron con su lenguaje. Y luego pues ya hacer un esfuerzo para ver qué es lo que trataron ellos de decirnos. Ellos, aquí en este punto estamos es hablar de ellos, no por ellos. Yo voy a hablar por ellos. Yo pienso que ellos querían decir esto. Yo creo que ellos dijeron eso. No, aquí no va a haber nada de eso. Sencillamente adentrarnos. Por eso les digo que es importante tener en nuestra personalidad pues ese acercamiento a la sensibilidad de los mesopotamios para así tener una experiencia de lo que ellos nos quisieron decir y hablemos y percibamos esas informaciones pues, al estilo de ellos. Así podemos tener más claro el conocimiento de estas personas y sobre todo después entender adecuadamente la Biblia y no dar interpretaciones que ponen en duda a la gente, no todo por no entender bien estos dos tipos de informaciones. Entonces la historia de Enki Ninhursag narra cómo Enki bendijo la paradisíaca tierra de Dilmun, eso ya se vio anteriormente, a petición de Ninsikil, haciendo que brotara el agua y que navíos de Tukrik y otros lugares llevaran oro y piedras preciosas. El texto narra a continuación, aquí sería la parte importante del texto de Enki Ninhursag. Aquí me atrevo a nombrar a los textos con el mito, primero decir que son el mito, no porque yo estoy de acuerdo con el concepto de mito, sino es como si están reconocidos para luego no crear confusiones, ¿verdad? Sino que indicar a qué nos referimos, pero entender qué significa en estos casos la palabra mito. Mito es como una referencia, pero no lo tomamos con su significado, sino simplemente Enki y Ninhursag y así en los demás títulos. Bueno, entonces aquí a partir de este momento del texto de Enki Ninhursag empezamos a ver precisamente la cuestión de la caída del ser humano, ¿verdad? Cómo fue eso y cuáles fueron después las consecuencias. Entonces hay que tenerlo. ¿Cómo lo concibieron ellos? Ellos, acordémonos, se trata de ellos, no de lo que yo pienso que pensaron o siento que sintieron. No. Lo que ellos simplemente. Entonces, a continuación se describe la incestuosa historia de Ninhursag, Enki y sus hijas, Ninsar, Ninkurra y Yutu. Enki tiene relaciones con sus hijas y Ninhursag se venga, causándole 8 enfermedades. Más tarde, Enlil, con ayuda de un zorro, trae junto a Enki a Ninhursag, que había jurado no verlo con buenos ojos hasta el día de su muerte. Finalmente, accede a deshacer el conjuro y crea 8 deidades para sanar a cada una de sus enfermedades. Entonces aquí está pues el texto para que hagan su lectura siguiendo los 3 pasos y luego pues ahí mismo en su círculo bíblico o personalmente hagan el desarrollo según la guía de lectura para que así tengan un mejor conocimiento de estos textos. Ahí está, ahí lo pueden, si lo quieren tener en su celular, en su computadora, pues pueden tenerlo, o si quieren sacarlo un ejemplar, por así imprimir un ejemplar para que lo comente el círculo bíblico, pues qué bueno, ¿no? Eso sí lo tendrán con más calma, irán a reflexionar sobre ese texto, siguiendo los pasos que se les van indicando para
tener una mejor comprensión de estas aportaciones tan valiosas que nos dejaron los mesopotamios. Bueno, entonces así terminamos las tres primeras tradiciones de los mesopotamios, tal como en sus textos originales, que son pues el concepto de creación que ellos nos dejaron, lo que pensaron del hombre, los conceptos acerca del hombre, cómo y quién fue creado y para qué fue creado, y de qué materia fue creado, y después cómo se explica la situación actual, es decir, actual en su época de ellos, ¿no? Porque el ser humano se encuentra de esa determinada manera. Bien, entonces lo van a realizar así, ojalá que si salen dudas y todo eso, pues acuérdense, ¿no? Compártanlas para que también eso nos ayude a aclarar también a nosotros tantas cosas que pueden estar todavía no claras. Bueno, entonces aquí se les van a mandar, se les van a poner, pues se les van a subir en la internet, en la dirección que ya tenemos, se les va a poner también los dos materiales, el texto que acabamos de reflexionar o que les acabo de presentar, y luego pues también el texto de la guía de lectura correspondiente a este bloque, o esta parte del bloque de las tradiciones históricas en el ambiente de Mesopotamia, pero en este primer momento de los mismos mesopotamios. La siguiente parte, una vez que terminemos los 6 puntos, vamos a hablar de cuál es la aportación que nos da el texto bíblico en Génesis 1:11. Pero ya con una base pues más, vamos a ver la diferencia, vamos a encontrar que el texto bíblico o el magisterio o nuestra fe nos dice qué podemos aceptar como válido de ellos, qué no podemos aceptar de ellos, o de lo que aceptamos, en qué sentido. La gran diferencia que hay entre esta información de los mesopotamios y la bíblica es que básicamente la aportación del texto bíblico es una aportación hecha a base de la revelación divina. No va a ser una información meramente natural, ¿no? Natural, como sucedió, pero aquí ya se le va a dar un sentido más elevado, sentido de fe, sentido de salvación, con que se proponen estos textos. Pero siempre basados en unas realidades que aunque ellos no las vivieron sus antepasados y ellos los retomaron y añadieron eso tan importante. Entonces aquí se les mandan los dos textos, el texto del bloque, y el texto de la guía de lectura para que la comenten o personalmente, si así lo quieren, o la comenten en sus círculos bíblicos. Bueno, con esto terminamos este bloque que es básico ya, es en orden a las tradiciones históricas. Ahorita estamos hablando de las tradiciones que dieron origen, por decirlo así, a todas las demás. Entonces estamos hablando de cómo se originó todo esto, sobre todo de los capítulos del 1 al 11 al Génesis, del 1 a 11 de Génesis. Ojalá que esto les ayude a entender y a afirmar más su fe en el contenido doctrinal de estos textos, ¿sí? Acercándonos lo más posible a la realidad, a la verdad, y no dejarnos llevar por conjeturas o por imaginaciones o por cosas que realmente no tienen que ver con la verdad de la situación.
Bueno, pues muchas gracias y primero Dios nos estaremos viendo para la siguiente aportación.